Buenos días o quizá buenas tardes. Ahora toca hablar de prevención de adicciones. Para ello vamos a exponeros desde el área de prevención de adicciones del Plan Regional sobre Adicciones, que pertenece al Servicio de Promoción y Educación para la Salud, ubicado en la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud. Temas: introducción a la prevención de adicciones, modelo Argos, región de Murcia, y epidemiología del consumo en la región de Murcia y protocolo de intervención en atención. Soy Consuelo Puerta, trabajo desde hace más de 20 años en el área de prevención de adicciones y otros tantos en asistencia en salud mental de población adulta, también en infanto-juvenil y en atención a adicciones. Actualmente desarrollamos la prevención de adicciones en la región, un equipo multiprofesional. Parte de él somos los que vamos a exponeros hoy estos temas. Con los contenidos que voy a exponeros en mi parte. El primer apartado vamos a hablar sobre lo que es prevención. Esta parte se refiere a conceptos generales sobre la prevención de drogodependencias. Quiero que reflexionemos sobre lo que es prevenir. Prevenir es anticiparse. El diccionario nos habla de tomar precauciones o medidas para adelantarnos para evitar un daño, un riesgo o un peligro. Aplicado a las adicciones, pues supondría todo lo que signifique anticiparnos a las consecuencias del consumo, porque suponen daños, riesgos y peligros para los usuarios y su entorno. Entonces, ¿qué es la prevención de adicciones? Es el efecto de las estrategias, programas e intervenciones diseñados con el objetivo de cambiar factores determinantes individuales, sociales y ambientales que promueven el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, así como las dependencias sin sustancia y los problemas y daños que provocan en la población. He señalado algunas palabras porque me parecen importantes en esta definición. El efecto, que es la consecuencia de una serie de estrategias, programas e intervenciones diseñados. Diseñados significa que se necesita para hacer prevención una planificación que da lugar a estas estrategias, a estos programas y a estas actividades, que se dirigen a poblaciones específicas y que estos programas sean escritos para esas poblaciones, convirtiéndose en actuaciones concretas que es preciso evaluar y que tengan una base científica, teórica, que tenga el programa una coherencia interna y que se basen en buenas prácticas ya existentes, que el que hace el programa conozca otras cosas de prevención, otros programas de prevención que se aplican en otros lugares con buenos resultados. En la definición también he incluido la palabra factores determinantes, individuales, sociales y ambientales. Son los factores los que llamamos factores de riesgo y de protección, que más adelante os explicaré de una manera general. Otro elemento también que he señalado es el de drogas legales e ilegales, así como la dependencia sin sustancia, que actualmente se tiene en cuenta, se está introduciendo en la prevención también. Es decir, hablamos de la prevención de la ludopatía y del uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de drogas, la gente se le va la cabeza habitualmente a las ilegales. Bien, pues dentro de las ilegales está el cannabis, que es la más consumida, pero también tenemos estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, las drogas de síntesis, pero además tenemos las legales, que a veces se nos olvidan, que es el alcohol y el tabaco. Sobre todo el alcohol es uno de los problemas más importantes de las drogas que más daño causan, bastante más que todas las ilegales juntas. Y así. ¿En dónde intervenimos? Pues en los ámbitos educativos, en donde encontramos a las poblaciones destinatarias. El ámbito educativo es el más fácil. La población, los menores, los jóvenes están en los centros educativos, ahí es fácil acceder a ellos. En el ámbito familiar,
la familia debería de ser un elemento importante para ser tratado, para tratar de prevenir desde la familia, aunque también es uno de los más complejos. El ámbito sanitario es muy importante y tiene un papel fundamental en la prevención. El ámbito comunitario, la comunidad, el ayuntamiento, la localidad. También el ocio, el laboral, son ámbitos de intervención tradicionales. ¿Qué se pretende con la prevención de adicciones? Evitar o retrasar la edad de inicio en el consumo de sustancias o del uso del juego. También, ¿por qué? Porque la probabilidad dice que cuanto más tarde se empiece a realizar, más fácilmente, cuanto antes se inicia, perdón, cuanto antes se inicia el consumo, la probabilidad de desarrollar una dependencia y de tener problemas con las adicciones es mayor. Por lo tanto, un objetivo de la prevención muy importante es retrasar la edad de inicio. Cuando ya se ha iniciado el consumo y hay consumos esporádicos, pues evitar la progresión hacia un uso más frecuente o regular. También cuando ya se ha instaurado el uso frecuente o regular, pues evitar o minimizar los problemas asociados a este uso, es decir, los riesgos, los daños y el sufrimiento que produce en el entorno también. Y disminuir de forma significativa la prevalencia, es decir, lo que significa reducir el consumo de drogas en las encuestas, saber que la población baja el consumo. Estos son los fines de la prevención. En la primera diapositiva señalaba que los planes y programas y actividades de prevención se tienen que diseñar para cambiar factores determinantes que promueven el consumo de drogas. En esta planificación, las instituciones tienen que contar con las directivas existentes sobre drogas y otras adicciones. En primer lugar, vemos las leyes sobre drogas que marcan las políticas desde Europa. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías es un exponente de directivas europeas. Desde España, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que se encuentra en el Ministerio de Sanidad, se muestran las directrices en la Estrategia sobre Drogas 2017-2024, divididas en dos cuatrienios, 2017-20 y 2021-2024, que incluye como novedad la preocupación por las adicciones sin sustancias y la prevención transversal de la violencia de género ligada al consumo de alcohol y otras drogas. Desde las comunidades autónomas se desarrollan los planes autonómicos de adicciones. En nuestra comunidad contamos con el Plan Regional sobre Adicciones, actualmente en fase de aprobación. Los planes regionales tienen diferentes áreas de actuación, el área de prevención, el área asistencial y el área de reinserción y el área de coordinación, por ejemplo, en nuestro plan. Las entidades locales también desarrollan planes locales de prevención, que siguiendo una estrategia comunitaria de intervención se invita a participar a todos los actores implicados en la prevención en la local para recabar sus aportaciones y colaborar en la medida de las responsabilidades y posibilidades de cada uno en el plan. La administración local es la más cercana al ciudadano y la que facilita el acercamiento de la prevención a la comunidad, pues conoce sus necesidades y capacidades para implementar programas. ¿En qué se basa la prevención de las adicciones? Se basa evidentemente en la evidencia. Se refiere, cuando hablamos de los programas basados en la evidencia, estamos hablando de programas que han sido evaluados y que han tenido unos resultados favorables. Es decir, que en la evaluación que se ha hecho de resultados, el programa lo que dice que va a conseguir en esa población lo consigue. Sin embargo, las evaluaciones de resultados son muy complejas y costosas de llevar a cabo. Es a lo que todo el programa debería de aspirar, pero a veces nos quedamos cortos. Hay poca evidencia de prevención publicada. Prevención basada en la ocurrencia es otro estilo de prevención y es un riesgo. La prevención de las adicciones no puede basarse en lo que a mí se me ocurra. ¿Hay evidencias? Sí, hay evidencia de lo que es preventivo y de lo que es contrapreventivo. Y la prevención basada en la ocurrencia puede derivar en aspectos, en actuaciones contrapreventivas o en el
más sencillo de los casos, simplemente sean inocuas, pero que las personas que las están recibiendo y las personas que las están aplicando crean que están haciendo prevención y dejen de aplicar otros programas que sí son prevención. Ese es uno de los riesgos importantes en lo que a mí se me ocurra, sin estar basado ni en la evidencia ni en el último apartado, basado en las buenas prácticas. Esta es la tercera opción. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías reunió a expertos en prevención de los distintos países de Europa, y estos elaboraron mediante un consenso una serie de estándares europeos de calidad para la prevención de las drogodependencias. Los programas que siguen estos estándares se consideran buenas prácticas. En la región de Murcia estamos trabajando junto con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad en la elaboración de un portal de buenas prácticas en reducción de la demanda de adicciones que recoja los programas basados en la evidencia y con buenas prácticas de España, para que los técnicos y políticos que trabajan en prevención los conozcan y puedan utilizarlos según sus necesidades y recursos, lo cual será un gran avance para la prevención en España. Incluso hasta permitirá contactar con los promotores, con los autores de los programas y conocer, formarse en calidad a los técnicos que trabajan la prevención, etcétera, etcétera. Va a ser de mucha utilidad. Este es el ciclo cronológico de elaboración de un programa de prevención de drogodependencias que marca en los estándares europeos de calidad de prevención, que ya os he comentado que han sido consensuados en Europa. El ciclo del proyecto se compone de 8 etapas. Por una parte, en la primera tenemos la evaluación de las necesidades y en la evaluación de los recursos. A continuación se debe escribir el programa. El que diseña la intervención específicamente debe escribir cómo va a organizar la gestión y los recursos, cómo va a utilizarlos, los recursos disponibles para aplicar el programa. También se explica cómo es la aplicación de las actuaciones con la población que se ha decidido. Eso se recoge también en el programa. Y cómo se va a hacer el seguimiento monitorizado. O sea, cómo vamos a captar a la población, cómo vamos a contactar con las personas que son responsables o que pueden facilitarnos el acceso, y también cómo se va a hacer el seguimiento de la implantación, la monitorización de lo que está ocurriendo. Y finalmente se diseñarán dentro de este programa las evaluaciones finales y la difusión de resultados, que es importante para que la gente lo conozca. Están en los mismos colores, si lo veis aquí, están en los mismos colores las etapas que normalmente se llevan a cabo de forma simultánea. En el centro del ciclo, veis que hay 4 elementos. Se sitúan aspectos que se tienen que tener siempre en cuenta de manera transversal en cada una de las etapas, porque orientan el trabajo preventivo en todo momento. Estamos hablando del primer apartado, sostenibilidad y financiación. Si no hay financiación, no es sostenible un programa. No se puede desarrollar un programa si esta financiación además no es constante, porque es necesario que los programas se implementen a lo largo del tiempo, no de una manera puntual. Es decir, es importante la continuidad de las acciones, y para todo ello es necesario una financiación para que este sea sostenible, y la financiación debe buscarse de una manera que sea sostenible, la aplicación del programa. En segundo lugar, vemos la comunicación y participación de grupos de interés. La colaboración en la elaboración del proyecto va a garantizar la participación de los distintos implicados, y el hecho de que se conozcan entre sí mejora la implicación. Los grupos de interés, lo digo por propia experiencia, que esto nos funcione a nosotros. Los grupos de interés son todos los que están implicados en una intervención directamente, por ejemplo la población diana, o también indirectamente, como son las poblaciones mediadoras y las financiadoras. Por ejemplo, en un plan municipal de adicciones estarán implicados los centros educativos, pero dentro de los centros educativos los alumnos, el profesorado, la dirección, así como los padres. El centro de salud, en el plan municipal también estarán implicados el centro de salud, las distintas concejalías que tienen algo que aportar, la policía municipal, las asociaciones locales, los bares, los comercios que puedan vender alcohol y tabaco, etcétera, etcétera. El apartado C nos habla de la capacitación del personal.
Las personas que van a desarrollar las actividades preventivas deben saber de prevención y estar capacitadas para hacer esa prevención en concreto, no en general. No hay que hacer un máster en prevención para hacer prevención, no es eso. Pero sí conocer el programa y lo que van a impartir, tener las habilidades para poderlo impartir. Los responsables del plan, los responsables de la planificación, deben de cuidar que esto sea así y no dejar que las personas ajenas o personas no formadas previamente actúen, sean los que desarrollen las actuaciones. En el apartado D tenemos los aspectos éticos de la prevención. Hay que decir que toda la planificación, todas las actividades deben seguir las normas éticas de la prevención. Entre ellas cabe destacar que las actividades no pueden ser perjudiciales para los destinatarios, por lo que los expertos tienen la obligación de decir lo que es prevención y lo que es otra cosa, pero no prevención. Y decir en qué acciones se deben intervenir los recursos, se deben aplicar los recursos económicos, que no suelen ser muchos, y el personal, que tampoco suele ser mucho. Acordaros de lo que hemos comentado en la prevención basada en la ocurrencia. Hay pocos recursos, con lo cual es importante que seleccionemos bien. Por ejemplo, para hacer prevención escolar y para que ésta sea eficaz, las acciones puntuales no funcionan. Tampoco funciona el que los chavales no participen. Ellos deben participar y construir en pequeños grupos y expresar los contenidos que han adquirido. Si se dan sesiones puntuales, si se dan sesiones magistrales o si no se dan con la intensidad adecuada, si no están los contenidos adaptados a la edad y se les da una clase magistral, si no tienen continuidad las intervenciones, es decir, si se hace una cosa puntual y no es un programa que lleva varias acciones, que cumple los requisitos de tantas unidades didácticas, en tantas horas, etcétera, etcétera, no estamos haciendo prevención. Si una persona ajena al centro educativo, por ejemplo, un extoxicómano, que eso se llevaba hace tiempo, mucho, va a hablar de su experiencia a un salón de actos de chavales o a una clase, aunque sea un grupo reducido, eso no es prevención universal. Eso no es prevención, estaríamos transmitiendo una información que será muy interesante, sobre todo para el que la expone, porque se sentirá bien, pero no es prevención. Y sobre todo lo que estamos privando es la posibilidad de hacer buena prevención. Resumiendo, los estándares de calidad europeos para la prevención se ordenan cronológicamente en el ciclo de un proyecto, describiendo el desarrollo, cómo se elabora el proyecto, la implementación, cómo se aplica a la población que se ha elegido y la evaluación del trabajo de prevención realizado. Siempre se deben recoger datos de proceso de implantación, por ejemplo, el número de participantes en relación con el número de los planificados o de los posibles, y si se puede, de los resultados comparando los objetivos que se planificaron con los efectos obtenidos en la población diana mediante una investigación con diseño experimental o cuasi experimental, etc. Sin marcar una línea inicial, no podemos evaluar si se han logrado los cambios que proponemos. Estos son los estándares de calidad que propone el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Los estándares, aquí no lo vamos a comentar, pero los tenéis aquí, os he dado en la bibliografía cómo encontrarlos. No pueden aplicarse de forma aislada, desvinculados de las realidades de la prevención de las adicciones. Por el contrario, la aplicación de los estándares debe ir acompañada de un proceso de cambio en los fundamentos mismos de la prevención, dirigida hacia un enfoque más integrado y basado en las buenas prácticas. En comparación con el tratamiento y la rehabilitación, la prevención de adicciones suele recibir menos atención financiera, menos dinero, y por lo tanto puede parecer menos importante en absoluto. El apoyo financiero predecible y estable es una condición para un trabajo sostenible y de buena calidad. Por eso, tener una planificación institucional que abarca varios años, un plan, y que se aprueba por los políticos responsables que lo financian, facilita ese compromiso y esa continuidad en las acciones preventivas. Los tipos de programas de prevención
se han agrupado. Anteriormente se utilizaba la separación de programas de tipo asistencial. Ahora la de prevención tiene una representación específica en 3 niveles de intervención en prevención en base al riesgo de adicción de los destinatarios. Según Gordon, se distinguen 3 niveles en la intervención preventiva en función del riesgo de desarrollar una adicción al que se haya expuesta cada persona o grupo de población. La más sencilla es la prevención universal, más sencilla en el sentido de que abarca más y utiliza factores de riesgo que se les supone a esa población. Los programas de prevención universales son aquellos que se dirigen a población general, la nacional, la regional, la comunidad local, la escuela, el barrio, los grupos familiares, etc., con actividades y mensajes destinados a impedir o retrasar el consumo de drogas. Por ejemplo, aclarar mitos sobre las drogas, incrementar las habilidades de relación social, incrementar la capacidad crítica frente a las diversas presiones que promueven el consumo, incrementar la percepción de riesgo asociado al consumo de drogas, etc. En cuanto a tiempo, esfuerzo e inversión económica, es la que requiere menos implicación. En segundo lugar, tenemos la intervención selectiva. Se dirige a subgrupos de población que se estima que están expuestos a factores de riesgo, por ejemplo, barrios con tráfico de drogas, o con mayor privación social, o con historia familiar de consumo, o con historia de maltrato. Estas poblaciones tienen mayor vulnerabilidad que la población general. Se valora el grado de vulnerabilidad del grupo y se supone que por pertenecer a él, los individuos son más vulnerables. Son programas de media o larga duración, son más intensos, requieren más dedicación, más tiempo, más personal cualificado y de mayor coste. En tercer lugar, tenemos la prevención indicada. Están dirigidos a personas que ya consumen drogas, pero que no muestran criterios diagnósticos de adicción y que pertenecen a grupos expuestos a más factores de riesgo, como haber consumido alguna droga ya, y además padecer problemas mentales, consumir drogas y pertenecer a una familia de consumidores, etc. Pretenden detener la progresión del consumo hacia la dependencia. Se diseñan intervenciones individuales, son extensos en el tiempo, son más intensos las intervenciones, el número de horas, tienen más carga y requiere, por lo tanto, más esfuerzo tanto de los destinatarios, tienen que invertir más tiempo, como del personal especializado que tiene que tener una cualificación clínica. Tiene mayor coste, por tanto, y requiere además coordinación de recursos sociosanitarios, educativos, judiciales, etc. Además, en los últimos años se ha desarrollado la prevención ambiental como nuevo tipo de intervención en prevención de adicciones. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías la está desarrollando como un nuevo tipo de intervención en el que se alternan el trabajo de las normas sociales y los cambios en los contextos físicos, económicos, sociales, sin basarse en la persuasión individual de los destinatarios. Las medidas ambientales están ganando importancia en Europa, sobre todo en la parte del norte de Europa. Y se nota sobre todo en 3 áreas. A nivel macrosocial, en forma de políticas de control de alcohol y tabaco, en estrategias de mejorar el clima y el comportamiento en centros educativos y en políticas locales para contextos de diversión. Hemos mencionado en bastantes diapositivas que según el riesgo soportado por cada grupo de población o por cada persona se diseñan intervenciones diferentes. Pero ¿cómo se define ese riesgo? En base a lo que se llaman factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo y protección, ambos, son variables que se han detectado en investigaciones y que intervienen en el inicio y el mantenimiento del uso de drogas o que están asociados al desarrollo de problemas relacionados con dicho uso.
Los factores de riesgo son variables sociales, culturales e individuales que se conjugan en un momento concreto e incrementan la vulnerabilidad de un sujeto ante el consumo de drogas, es decir, aumentan la probabilidad de que esa persona se inicie en el consumo, de que lo aumente si ya lo ha iniciado o de que tenga problemas si consume con más frecuencia. Las variables que se han detectado en las investigaciones que favorecen el pleno desarrollo del individuo, que con su presencia también amortiguan los factores de riesgo, son lo que llamamos factores de protección, que reducen la probabilidad de que una persona se inicie o mantenga el consumo de drogas. Hay algunos aspectos que siempre hay que tener en cuenta en relación con los factores de riesgo. Ninguno de ellos sobresale con respecto a los demás. No pueden comprenderse de forma aislada, sino en su conjunto. No son predictores inevitables del consumo, no es una relación causa-efecto, sino la relación es probabilística. Existe mayor probabilidad de que ocurra esto, pero no tiene por qué ocurrir en todos los casos, pero la probabilidad es mayor. Deben ser la referencia en las intervenciones preventivas. Para ello hay que conocerlos, detectarlos en las poblaciones destinatarias para ajustar los programas a sus características y necesidades. A nivel de consideraciones generales, tenemos que decir que los factores de riesgo y los factores de protección no son extremos de un continuo. No existe un factor de riesgo que tenga un continuo diferente de un factor de protección, por ejemplo, si no está. Si está este factor de riesgo, el que no esté ese factor, el que no esté no tiene por qué ser un factor de protección. O la disminución. No es un continuo, son diferentes. Los factores de riesgo son una cosa y los factores de protección son otros distintos. A mayor concentración de factores de riesgo o de factores de protección, mayor probabilidad habrá de desarrollar una dependencia o no desarrollarla, o estar protegido. La relación entre factores de riesgo y factores de protección indica la vulnerabilidad de una persona o grupo. Los factores de riesgo en el inicio del consumo son distintos de los que se producen en una recaída, por ejemplo. Son distintos de otros niveles. La prevención de recaídas analiza factores de riesgo que no son los de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Algunos factores tienen una influencia constante, mientras que otros aparecen como constelaciones en determinados momentos de la vida. Crisis vitales, edad, por ejemplo, la adolescencia es un momento proclive a tener, por ser simplemente el adolescente, tiene mayor vulnerabilidad porque recoge un montón de factores de riesgo. También hay situaciones de crisis vitales como rupturas de pareja y la influencia en los hijos, o en momentos de la jubilación para las personas que se jubilan, etcétera, o un cambio de residencia, etcétera, etcétera. Emigración, todo esto son factores que agudizan su impacto en determinados momentos vitales. Además, existen factores de riesgo y protección comunes a una gran cantidad de conductas problemáticas o desadaptadas. Estamos hablando de situaciones en adolescencia como embarazos adolescentes, fracaso escolar, violencia entre menores, delincuencia juvenil, conductas antisociales en el centro educativo, anorexia y además drogodependencia. Todas estas conductas tienen factores de riesgo comunes y que al trabajar sobre ellos también se modifica el resto. Si trabajamos prevención de adicciones, vamos a favorecer mejorar la salud de los chicos en todos estos elementos. Los tipos de factores de riesgo relacionados con las adicciones que vamos a ver aquí son los individuales, familiares, escolares y de los factores de riesgo individuales podemos destacar, sobre todo en la etapa de la adolescencia, pues factores de riesgo relacionados con la personalidad como baja autoestima, elevada búsqueda de sensaciones, baja asertividad, elevada necesidad de aprobación social, la impulsividad o extrema timidez.
Entre los factores conductuales tenemos la insatisfacción con el tiempo libre, un bajo rendimiento escolar, la falta de habilidades sociales para relacionarse con el grupo de amigos, el tener una conducta agresiva o delictiva y la sensación de fracaso en la vida o en el centro educativo, que en estas etapas es muy importante. Dentro de las etapas vitales, los periodos vitales de transición, como ya hemos comentado, entre una etapa vital a otra, la persona se encuentra expuesta a mayor riesgo y, en concreto, la adolescencia es un riesgo importante. La presión, y por último, uno de los factores de riesgo más importantes en la adolescencia es la presión del grupo de amigos hacia el consumo de alcohol u otras drogas. Relacionarse con amigos que consumen o tienen conductas problemáticas, como las que ya hemos visto ahí arriba, es un alto riesgo. Además, los adolescentes con este tipo de rasgos de personalidad, que hemos visto aquí, baja autoestima, impulsividad o timidez extrema, este tipo de conductas, insatisfacción con el tiempo libre, sensación de fracaso, agresividad, etc., son más influenciables por los amigos consumidores. En el ámbito familiar tenemos los factores de riesgo específicos en relación con las drogas, que tienen que ver con el entorno familiar. Son las variables predictoras más importantes de este ámbito y todas ellas están referidas a actitudes y conductas positivas o tolerantes hacia las drogas y su consumo en la propia familia. Tener un historial de familiar de alcoholismo, de otra drogodependencia u otro trastorno mental es un factor de riesgo. El consumo parental de drogas, tanto legales como ilegales, también es un factor de riesgo. Las actitudes de los padres y de las madres favorables hacia el consumo de drogas legales y ilegales también lo es. Actitudes de los padres y las madres favorables hacia el consumo es que les parece adecuado el consumo de drogas y lo transmiten hacia sus hijos. El consumo de drogas legales e ilegales por parte de otros miembros de la familia, hablamos de hermanos, hablamos de tíos, etcétera, también es otro factor de riesgo. La falta de advertencias, esto es muy importante, o expectativas, porque en esta sí podemos influir. La falta de advertencias o expectativas parentales manifiestas para que los hijos e hijas mantengan la abstinencia. Si los padres no advierten a sus hijos y no les transmiten que no quieren que consuman, es difícil que no consuman. Dentro de los factores de riesgo familiares no relacionados con las drogas y que incrementan la vulnerabilidad, sobre todo en la adolescencia, pero que se gestan a lo largo de toda la infancia, nos encontramos los que pueden estar relacionados con el clima familiar por una parte y por otra parte con el tipo de educación que se transmite. Por una parte tenemos una baja calidad afectiva, es decir, pues que no se habla de afecto, que no se transmite amor, que no hay comunicación, que no se reconoce los aspectos positivos de los niños o que no hay una aceptación de los hijos por parte de los padres. También pocas ocasiones de contacto familiar, lo que ocurre mucho en el trabajo actual, pues que los padres no ven mucho a los hijos y que no comparten tiempo, no comparten comidas o cenas. No hay momentos en los que hablar y en comunicar todo esto que hemos dicho que son las advertencias o lo que uno piensa. Todo esto no se puede transmitir si no hay contacto. Si tampoco hay ocio compartido, etcétera. Luego, desestructuraciones familiares, pues que haya un conflicto entre los padres, que haya un clima afectivo inestable, que hace sentirse inseguro a los menores, o que aparecen una serie de problemas, pues puede haber, pues yo que sé, un fallecimiento, una enfermedad, el paro, situaciones que pueden desestructurar a la familia también son elementos a tener en cuenta. También es un factor importante a tener en cuenta el bajo control escolar cuyo cumplimiento se exige, es decir, perdón, padres que no se ocupan pues de que los niños lleguen a tiempo al centro educativo, de que vayan aseados, de que lleven los deberes en la mochila o supervisar las tareas, de que estén atentos a cuando tienen exámenes o no, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, hay investigaciones que relacionan el abuso o maltrato de las personas con el consumo de drogas, bien sean por parte de los padres o en general. Y lo que os comentaba, una deficiente educación normativa de los hijos cuando se utilizan para la gestión familiar un estilo contradictorio o ineficaz.
Cuando hablamos de esto, estamos hablando de estilos educativos inadecuados como es el permisivo, el contradictorio y el rígido. El permisivo hablaríamos de la carencia de normas y límites por los padres, el que hagan lo que quieran, mientras a mí no me molesten. El contradictorio, en donde las normas se aplican de un modo inconsistente. El niño, el hijo, la hija, no sabe por qué ahora le castigan y ahora no. No hay una disciplina con lógica, no hay refuerzos con lógica. Es decir, por ejemplo, si los padres vienen cansados, todo el mundo a dormir. Si los padres están contentos, ahora se puede ver la tele hasta las 6 de la mañana. No hay una consistencia que tenga que ver con las cosas que hacen los menores. Y por lo tanto no se les educa no se les dirige hacia lo que es positivo o lo que es negativo o perjudicial para ellos. Y luego un estilo rígido. Se aplican las normas de forma autoritaria o planteando expectativas y demandas excesivas o no realistas, con lo cual los chicos no las pueden conseguir. Dentro de los factores escolares, el mejor predictor del consumo de drogas es el fracaso escolar temprano. Está influido en las experiencias en la primera infancia, en la familia evidentemente, y en lo que ocurre en la educación preescolar y primaria. Y está relacionado lógicamente con un bajo rendimiento escolar, una conducta también antisocial o violenta en el marco del centro educativo por parte del menor, una baja comprensión lectora en los primeros cursos de primaria, que aboca a unas dificultades en el rendimiento escolar, ausencia de metas o bajas expectativas escolares y laborales. Esto más adelante, cuando los que se le pregunta a los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues si el niño es una forma de impulsarles a que quieran ser algo y a que enfocar su vida hacia la consecución de objetivos. Pocas o deficientes habilidades de relación y comunicación social y que no tenga amigos, que no tenga facilidad para tener amigos. Distorsión normativa por parte del alumnado, es decir, considera el alumno que en su entorno el consumo de drogas es general, la prevalencia es general, todo el mundo consume y la aceptación social del consumo es algo habitual en él. Por eso es importante lo que hablábamos de lo que transmiten los padres y de lo que transmite el colegio y de lo que transmite la sociedad en relación con las drogas. Los factores relacionados con las características de la escuela en relación a la propia escuela, a la organización escolar, también tienen que ver. Por ejemplo, un clima escolar negativo, que los profesores tengan bajas expectativas hacia los alumnos, que piensen que los alumnos no van a conseguir porque las metas que se les propone, eso hace que los alumnos no lleguen a esas metas. Al contrario, hay estudios que plantean que una clase equiparadas de cocientes intelectuales, dos clases, la clase que a los profesores se les dijo que eran superdotados y la clase que se les dijo a los profesores que eran normalitos, al final del curso se observó que los niños que los profesores creían que eran superdotados habían obtenido mucho más altos rendimientos que aquellos que los profesores consideraban que eran normalitos porque se lo habían dicho. Falta de percepción, falta de políticas claras y coherentes en la escuela en relación con el consumo de drogas, incluidas las legales. Si la escuela no se implica, es más fácil que los chicos entiendan que el consumo es normal. Falta de percepción del papel modélico del profesorado, el profesor que se sale a la puerta y todos los alumnos le están viendo fumar, o que se va al bar de enfrente a tomarse su cerveza, aunque sean actitudes normales y conductas normales en el adulto, en los niños se convierten en referentes, porque son profesores, son sus modelos, pasan muchas horas con ellos. Falta de atención del centro educativo a la promoción y mantenimiento de un contacto estrecho y fluido con las familias. Habíamos dicho antes que familias que no atendían las necesidades o las directrices del colegio, pero también tenemos colegios que no implican a las familias. Ambos son factores de riesgo en sus ámbitos. Los factores de riesgo del entorno social, más vinculados a la comunidad, he seleccionado algunos. Pues evidentemente la elevada disponibilidad y la capacidad de acceso a las drogas, el alcohol y el tabaco, que son las drogas legales, son las más disponibles y las más accesibles. Es fácil llegar a ellas.
Las presiones dirigidas a promover el consumo de drogas, la publicidad, las presiones de los lobbies o de las empresas productoras, etcétera, etcétera. La extrema pobreza, la falta de oportunidades, el desarraigo cultural y social, la falta de recursos y de equipamientos sociales, por ejemplo, la falta de alternativas en el tiempo libre, las actitudes sociales tolerantes hacia el consumo de drogas e incluso la planificación urbanística y transportes públicos también suele influir en esto. Y bueno, aquí os dejo para que meditéis sobre el entorno social. También ahora voy a explicaros las estrategias preventivas que funcionan en el campo comunitario, educativo y familiar, que son los que en algún momento pueden tener que ver con vosotros. Según la evidencia científica, para que las estrategias preventivas sean efectivas deben desarrollarse partiendo de la integración de los sistemas de protección social, educativo y de atención general a la salud, lo cual asegurará que las acciones ofertadas sean complementarias, continuadas y coordinadas. El programa Argos, que es uno de los ejemplos que estamos desarrollando en la región y que después os va a contar mi compañera, cumple estas necesidades de estrategias preventivas efectivas en el ámbito comunitario. Y otro aspecto a resaltar es que tienen que iniciarse en el momento más temprano posible dentro del proceso del proceso evolutivo de desarrollo, antes de que se manifiesten conductas problemas. Estamos hablando de prevención o para que no lleguemos a tener consecuencias negativas. Por lo tanto, trabajar con adolescentes, qué hacer, qué no hacer. Cuando se da información a los adolescentes, tiene la finalidad no de informar, sino de desmitificar las percepciones erróneas que los adolescentes, que los niños tienen sobre las drogas, sobre sus efectos, sobre sus consecuencias, etc. Esta información siempre tiene que estar adaptada a la edad y a las necesidades de los destinatarios. Debe ser objetiva y realista, y orientada a desactivar mitos y creencias erróneas. Debe estar centrada en las consecuencias cercanas inmediatas a los destinatarios, no hablarles de una enfermedad que va a producir en el colon. Hablarles de cosas que a ellos les afectan en su entorno familiar, en su vida personal, fomentando y entrenando en habilidades sociales para mejorar sus relaciones entre amigos y facilitando respuestas asertivas a la presión de grupo. Hay que enseñarles a ser asertivos, a saber mantener opiniones cuando están sustentadas en salud, en aspectos saludables. Cuando se hacen las actividades deben trabajarse en grupos y debe facilitarse la participación del alumnado, no dar una clase magistral, ¿sabes? Y, por ejemplo, para esto, sentarse en U, por supuesto hay esa U, sentarse en un corro con la persona delante que les va a explicar las cosas es más fácil, que eso facilita la participación. Y de las cosas que hay que hacer es ser fiel a los materiales. Si hay unos manuales, hay que seguirlos, porque esos manuales están evaluados y tienen los contenidos que están dentro de ellos son los que van a provocar la eficacia de las acciones. No inventar, intentemos no inventar lo menos posible, adaptarnos a las características de los destinatarios, pero sin inventarnos las cosas. ¿Qué no hacer con adolescentes? Dar sesiones informativas magistrales dirigidas solamente a que aprendan sobre drogas. En una clase, en un auditorio, dar una clase sobre que las drogas son muy malas, no estamos haciendo prevención. Atemorizar sobre las drogas, transmitir miedo, exagerar efectos, no es hacer prevención. En concreto, van a salir a la calle y van a comprobar que no es cierto. Intervenciones puntuales y aisladas sin continuidad en otras áreas o en otros cursos tampoco es prevención. Programas centrados en trabajar solamente algún elemento parcial del funcionamiento psicosocial de los alumnos. Hablábamos antes de la interacción del ámbito sanitario, el ámbito educativo y el ámbito social. Que el grupo sea muy numeroso y no puedan participar. Eso impide
que se adquieran los conocimientos o las informaciones que estamos transmitiendo, que se adquieran en las conductas. Tratar drogas o situaciones que no son cercanas a la realidad o la edad de los alumnos, por ejemplo, mostrar estos toxicómanos, aumentan la curiosidad, idealizan al consumidor y si suelen ser contrapreventivos en la adolescencia, y si no lo son, no son prevención tampoco, y están evitando que se haga prevención rigurosa. En el ámbito familiar, las características de los programas universales van dirigidos a mejorar las habilidades de los padres en la relación con los hijos, en relación a los vínculos. Acordaros de los factores de riesgo que hemos visto en el ámbito familiar, pues van a paliar estos factores de riesgo, mejorar los vínculos padres-hijos, mejorar la comunicación, mejorar la supervisión de la conducta de los hijos, mejorar las habilidades de crianza de los padres hacia los hijos, como establecer normas para que se dirijan hacia conductas aceptables y sepan cuáles son las no aceptables en la familia, mostrar expectativas respecto al consumo de drogas. En los menores la expectativa siempre es no consumo. Aprender métodos de disciplina positiva, es decir, que los premios y los castigos, entre comillas, sean contingentes, coherentes, consistentes, proporcionales y que no haya castigos físicos. Todo ello es enseñar a los padres a educar. Y luego mostrarles a los padres cómo son como modelos de sus hijos, en concreto también en relación con las drogas. Y la metodología de los programas tiene que ser como mínimo 6 horas de intervención para que cale. En grupos se puede trabajar con métodos interactivos para que participen. Cuando hay seguir un manual, los manuales, porque ahí están las instrucciones detalladas, y que los profesionales que los apliquen evidentemente estén formados y conozcan esos manuales y tengan las habilidades para aplicarlos. Estos son los criterios mínimos de los programas del ámbito familiar en programas universales que desarrolló el grupo de trabajo del Plan Nacional sobre Drogas. Este es un ejemplo de cómo sería el desarrollo de un programa con los diferentes apartados que podría llevar. Simplemente es un ejemplo para que lo tengáis. Termino hablando de evaluación, siempre evaluación y mejora. La evaluación, antes de escribir el programa, se realizará una evaluación de necesidades que pretende conocer la naturaleza y extensión de los problemas en una comunidad, en un colectivo determinado, con la intención de responder de manera adecuada a estos problemas y establecer también las prioridades en la intervención. Por ejemplo, para implantar programas, establecer políticas y tomar decisiones de tipo presupuestario es necesario saber esto. Se hacen intervenciones conociendo los recursos a movilizar. La evaluación del diseño también es necesario. Tiene que ver con conocer la coherencia interna de los componentes del programa mediante la relación lógica entre ellos. Durante la evaluación de proceso. Aquí lo que medimos y registramos es la participación, el cumplimiento del cronograma, los horarios, las horas de duración, lo que estaba previsto si se cumple. Y después de la implementación del programa nos encontramos con la evaluación de resultados, que consiste en medir las modificaciones inmediatas que un programa introduce en la población destinataria para conocer si se han alcanzado los cambios que se pretendían conseguir con los objetivos que se habían propuesto. También tenemos pues la evaluación del impacto al terminar la implementación del programa, para saber su repercusión a largo plazo, y la evaluación coste-efectividad, que consiste en analizar la rentabilidad del conjunto de actuaciones que integran un programa, estableciendo la relación pues, coste-beneficio
mediante la confrontación de las cuantificaciones de los costes que ocasiona la ejecución del programa con los beneficios obtenidos. Por ejemplo, el coste del programa, el coste por hora de aplicación, coste por participante y población final beneficiaria. Este tipo de evaluaciones se ha puesto muy de moda actualmente y es muy interesante en relación con las políticas de planificación que muestran que el coste efectividad en la prevención es rentable. Aquí os dejo una bibliografía que considero que va a ser útil para vosotros. Yo la he utilizado para redactar esta presentación y pienso que os puede ser de utilidad. Gracias por vuestra atención y si necesitáis contactar conmigo, pues estoy a vuestra disposición.